Buenos días. El título de nuestra investigación es ¿cuál es la técnica más viable a implementar en Colombia para la sostenibilidad financiera de pequeñas y medianas empresas? Como nuestro primer capítulo, tenemos el planteamiento de la investigación con 5 pasos. El primero de ellos es la presentación. El mundo globalizado genera nuevos retos a nivel empresarial, razón por la cual los negocios cada vez son más difíciles y el objetivo principal es destruir a la competencia para ganar a más clientes aumentando los ingresos. En la actualidad, los que interactúan en el mundo de los negocios necesitan con urgencia ver más allá y proyectarse a futuro para que las empresas sean más estables con valores que perduren a través del tiempo, generando empleo y supliendo las necesidades de los clientes. En Colombia, el 95% de las empresas son pequeñas y solo el 5% son verdaderos emporios industriales, como la organización Ardila Lule o Ecopetrol. Estas acaparan y satisfacen las expectativas del mercado, pero para que la balanza gire a favor de las primeras es primordial que quienes las dirigen piensen realmente en las necesidades de los consumidores y tengan capacidad de proyección hacia el futuro. Existen más de 40 factores que influyen en el descalabro de una empresa, entre las cuales se destacan el elevado costo de la carga tributaria, representado en los impuestos como el ICA, que es el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, el impuesto predial, la declaración de renta y patrimonio y la retefuente. Otro problema puede ser la falta de solvencia, que es otro obstáculo que a diario impide que una compañía tenga un soporte económico estable, originando la quiebra monetaria ante cualquier dificultad. Y por último, puede ser el difícil acceso a los créditos hipotecarios, que es otra dificultad para la creación de industria, porque los bancos prestan poco dinero pero con intereses elevados debido a que no existe una solvencia de capital para respaldar las deudas. Teniendo en cuenta algunos de los factores anteriormente mencionados, surgen en los empresarios colombianos preguntas tales como ¿cuáles son las causas de la baja sostenibilidad financiera? ¿Cuál es la estrategia o el modelo a implementar en las pequeñas y medianas empresas colombianas para que su sostenibilidad sea óptima? ¿Y cómo influye la falta de inversión extranjera en la sostenibilidad financiera de las MIPYMES? Y pues debido a estas 4 preguntas surge una de las más importantes, que es cómo afecta la baja sostenibilidad financiera en el ámbito económico a países en vías de desarrollo como Colombia. Como segundo paso de nuestra investigación tenemos el problema de investigación, que pues en Colombia se han realizado diversos estudios acerca de las dificultades que surgen en el momento de crear una empresa, los cuales han demostrado que la mayoría de inconvenientes se centran en el funcionamiento interno de las mismas. Sin embargo, este no es el principal problema que influye en el cierre de las compañías, ya que los empresarios se orientan únicamente en las estrategias o modelos para dirigirlas, pero la mayoría de los obstáculos presentes están en el medio que rodea a los entes económicos. Por otra parte, el constante cambio de las leyes tributarias, como ya lo habíamos dicho, la globalización y la poca financiación para la innovación y creación de empresas son tan solo uno de los pocos problemas que existen. Para lograr un adecuado rendimiento de las industrias es importante tener en cuenta los problemas sociales existentes en el país, tales como la mala distribución de la riqueza, la falta de mano de obra especializada y el crecimiento demográfico. Asimismo, los factores políticos como la inestabilidad y las relaciones de Colombia con países vecinos representan otro problema en la creación de nuevas compañías. Este factor se pudo ver evidenciado en el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto durante el mandato del señor Álvaro Uribe Vélez, que fue del 2002 a 2010, porque la relación con la República de Venezuela estuvo llena de inconvenientes, ya que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas colombianas exportaban sus productos o traían materia prima para la elaboración de su mercancía o la prestación de un servicio. El factor económico, como ya lo habíamos dicho, es de bastante relevancia en la creación de compañías grandes o pequeñas. En este escrito se van a resaltar unos de los más importantes, que son los que más generan inconvenientes de carácter monetario existentes en el país. Como nuestro tercer paso tenemos los objetivos y las preguntas de nuestro trabajo de investigación. Para nuestro cuarto paso tenemos la justificación. Se entiende por sostenibilidad a la capacidad que tiene cualquier sistema, elemento o proceso de permanecer activo en el transcurso del tiempo. La sostenibilidad financiera es entonces la cualidad existente dentro de una empresa para que ésta perdure a través de los años. A lo largo de la historia colombiana hemos evidenciado ejemplos de cierres de compañías por diferentes razones, pero según estudios realizados a lo largo del tiempo, uno de los factores principales para la quiebra de los pequeños emporios nacionales es la mala gestión financiera que se realiza por los administradores o dueños de los entes económicos. Muchos son los estudios, técnicas y mecanismos
mecanismos que se quedan en el papel de las grandes bibliotecas. Los pocos que llegan a ser implementados fracasan por factores tales como la falta de financiación, la poca vigilancia en el proceso de ejecución y la baja mano de obra calificada que existe en el país. La mayoría de industrias pequeñas y medianas fracasan meses después de su inauguración. Es por esto que se hace urgente crear un proyecto que ayude con la evolución de las MIPYMES colombianas, así como su sostenibilidad financiera en el transcurso de su historia. La compañía Ramo nos muestra un ejemplo de perseverancia y superación que transcurre a través del tiempo, donde el común pensamiento ha sido cuál fue la estrategia que llevó a don Rafael Molano a construir tan grande conglomerado. Muchos adjudican este hecho a un golpe de suerte, pero se sobreentiende que el señor Molano no frotó la lámpara del genio y hizo su sueño realidad. Esto es un ejemplo de estrategia, técnica y desarrollo financiero que llevó a hacer de los ponqués caseros de doña Ana Luisa el ponqué que todos quieren al desayuno. También es conveniente realizar un paralelo con las empresas que no les ha ido tan bien en Colombia. Fotojapón es un claro ejemplo. Uno de sus principales accionistas es el empresario Víctor Maldonado, quien se encuentra bastante involucrado en el proceso de Interbolsa y a quien se les confiscaron todos sus activos, llevando a Fotojapón a una de sus épocas más difíciles. Como nuestro quinto y último paso del planteamiento de la investigación, tenemos el cronograma de actividades que se realizaron en la clase de metodología. El segundo capítulo de nuestra investigación es el marco referencial. El primero de ellos es el marco legal. Uno de los factores más relevantes acerca de la sostenibilidad financiera de una empresa se puede ilustrar con ayuda del refrán repetido por nuestros padres y abuelos que dice: el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que toda empresa debe liquidar sus pasivos para que así sus activos aumenten, buscando que los ingresos sean cada vez mejores y mayores. En Colombia, las empresas, independientemente de su tamaño, tienen cargas tributarias bastante elevadas y en esta extensa lista de obligaciones se pueden citar las siguientes. El primero es el impuesto a la renta, que es un tributo que se declara y paga cada año de acuerdo a los ingresos de las personas o de las empresas en el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Corresponde al 25% anual de los ingresos netos que presente la persona natural o el ente económico. El segundo es el impuesto al patrimonio, que es un impuesto que mide la riqueza de las empresas. Se entiende por riqueza el patrimonio líquido que la compañía tenga al 1 de enero de cada año. Corresponde al 1,2% por cada año. El tercero es la retención en la fuente. No es propiamente un impuesto, pero debido a su gran importancia para el cálculo económico de una empresa se considera como tal, porque es un pago anticipado al impuesto a la renta. Por ejemplo, la empresa vende un bien de 100 pesos, pero el cliente solo paga 96,5. El otro 3,5 es retenido por el gobierno nacional y se sumará como pago del impuesto a la renta. Este mecanismo es empleado por el gobierno nacional debido a que los impuestos son recaudados en diferentes espacios de tiempo, anual, semestral o trimestral, pero con este movimiento el Estado siempre va a tener dinero a recaudar en momentos de crisis. El cuarto de ellos es el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Al tener un establecimiento que genere comercio como una tienda, ferretería, droguería, entre otros, o se anuncia al público un servicio, vallas o emblemas, se genera esta obligación. El impuesto de industria y comercio, también denominado ICA, se encuentra territorializado, es decir, cada municipio es libre de cobrarlo dependiendo de la actividad que desarrolle el establecimiento. Los anteriores son tan solo algunos de los impuestos que deben pagar las empresas colombianas, descartando la seguridad social y los parafiscales. La Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, ANDI, en el año 2013 realizó varias encuestas a diferentes compañías en todos los sectores económicos del país, las cuales arrojaron que la tarifa efectiva tributaria es de 68,1%, pero si se excluyen parafiscales y seguridad social, la cifra equivale al 64,9%. Finalmente, es importante resaltar que si una empresa cancela todas las anteriores obligaciones, debe disponer de más de la mitad de su capital para hacerlo, razón por la cual las organizaciones financieras no crecen y en la mayoría de los casos llegan al fracaso o no son reconocidas a nivel macro. El segundo paso es el marco teórico. El principal objetivo de este trabajo es dar respuesta a las preguntas anteriormente planteadas, las cuales ya han sido parcialmente contestadas en el marco legal y conceptual, porque a través de estos dos se han podido interpretar y dar respuesta a algunas de ellas. Pero en esta parte del trabajo y la investigación se sustentará teóricamente para explicarlas en forma más detallada. La primera pregunta que se realizó en este proyecto era cuáles eran las causas de una alta o baja sostenibilidad financiera. En el marco legal de trabajo se explicó una de las principales causas que produce baja sostenibilidad financiera, la cual radica en el elevado costo de las cargas tributarias en Colombia, siendo el principal factor por el que las empresas no logran los dividendos económicos deseados. Otra de las causas es el elevado costo de los intereses que pagan los empresarios cuando deben acudir a un préstamo bancario. Cuando cualquier persona natural o una empresa legalmente constituida acude a las entidades financieras, debe someterse a pagar elevados costos crediticios. La revista Portafolio afirmó que para el año 2015 el valor por un préstamo estaba representado en el 4,5% del dinero suministrado por la entidad.
Es bien sabido por todos que la alteración de la tasa de interés es un mecanismo que tiene el Banco de la República para controlar la inflación y así el PIB o el Producto Interno Bruto colombiano. Sin embargo, son tarifas elevadas para ser canceladas por las pequeñas y medianas empresas. Otro punto a tratar como problema en la sostenibilidad financiera es la escasa financiación existente por parte del gobierno de turno. El periódico El Espectador publicó en su emisión de febrero de 2015 que el Estado únicamente financia el 3% de todos los proyectos que se le presentan. Con una inversión tan baja es completamente fácil entender porque aún somos un país en vía de desarrollo. Lo anterior representa las principales causas por las cuales un colombiano promedio se le dificulta crear empresa. Sin embargo, los pocos que han logrado combatir el sistema luchan diariamente contra este monstruo que pretende a diario acabar con ellos. La segunda pregunta de nuestro proyecto era cómo influye la falta de inversión extranjera en la alta o baja sostenibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Las empresas extranjeras son cada vez más reacias para invertir en el país. Uno de los principales motivos es que no existe un régimen tributario sólido porque es bien sabido por todos que cada año o a los 6 meses están cambiando las reglas del juego para los empresarios colombianos. El presidente del Banco de la República, el doctor José Darío Uribe, debe en muchas oportunidades cambiar las reglas tributarias establecidas desde comienzos del año. Esto genera en los inversionistas una elevada desconfianza, lo cual se traduce en las pocas oportunidades en el sector industrial para los emprendedores nacionales. El tercer interrogante que nos planteamos era cómo afectaba el alto o bajo nivel de sostenibilidad financiera a las pequeñas y medianas empresas en países en vía de desarrollo como Colombia. Como ya lo hemos mencionado durante todo el trabajo, el 95% de las empresas nacionales son pequeñas o medianas, lo cual representa un porcentaje considerable para la economía de un país. Un estudio realizado por la Universidad Sergio Arboleda, dirigido por la doctora Patricia Cárdenas, que es la directora de Asobancaria, dice que las micro, pequeñas y medianas empresas están llamadas a jugar un papel crucial en la recuperación de la senda del crecimiento económico del país. Eso es una realidad. Basta con mirar algunos indicadores, los cuales se reflejan en el 96% del total de las empresas del país, que generan cerca del 63% del empleo y aportan el 25% al Producto Interno Bruto. Solamente en analizar estas cifras se evidencia que las pequeñas y medianas empresas colombianas no son un juego. Se hace urgente que el gobierno de turno implemente mecanismos para colaborar con su sostenibilidad, de lo contrario no solo se presentarán inconvenientes en las empresas nacionales, sino también en la situación financiera de todo el país. Este mismo estudio, que realizó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, publicado en octubre de 2001, dice que existen dos elementos que han propiciado el gran dinamismo de las pequeñas y medianas empresas en los últimos años: su mayor vocación de exportación en la industria manufacturera y el manejo flexible de los costos, en especial los laborales. Sin embargo, a pesar de su gran importancia económica y social, este es el grupo de empresas que enfrenta más obstáculos para su desarrollo debido a los problemas como el acceso a los mercados, las barreras tecnológicas, las dificultades para obtener créditos en el sector financiero y la baja oferta de la mano de obra de tecnólogos y técnicos. Con esta última afirmación se puede dar respondida a la cuarta pregunta, la cual está relacionada con el papel del gobierno colombiano en el desarrollo financiero de las pequeñas y medianas empresas. Es evidente que el Estado juega un papel relevante en el surgimiento y mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas nacionales, porque es el que establece las reglas tributarias, vigila la instalación de nuevas tecnologías en la nación y, aunque no interviene de manera directa en las decisiones del Banco de la República, es uno de los principales beneficiados. Si el presidente de turno no intenta cambiar un poco las reglas o permitir algunas prebendas para los microempresarios del país, se corre el riesgo de que la economía se vea bastante comprometida. Asimismo, como la pregunta principal de este trabajo investigativo es ¿cuál es la técnica más viable implementar para una óptima sostenibilidad financiera en la economía colombiana de pequeñas y medianas empresas?, pues vamos a resolver ese interrogante. Es importante destacar que no existe una técnica o un mecanismo que ayude con la sostenibilidad financiera de una empresa. El principal motor económico de un país está representado en las industrias. Por eso es difícil entender el poco apoyo que existe en Colombia para tecnificar las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, existe una serie de pasos para lograr la sostenibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas. La revista Contribuciones a la Economía plantea que el problema más relevante de la política económica de una empresa lo constituye el riesgo del mercado, lo cual se define como la posibilidad de que una industria sufra pérdidas a un determinado periodo debido a los movimientos inesperados y adversos en la tasa de interés de cambio y en los precios de la materia prima. Para contrarrestar el sistema de la tasa de interés, es recomendable que la empresa desarrolle el cash flow o flujo de caja, donde se hace un informe completo de las entradas y salidas de dinero efectivo de la empresa. Dependiendo del resultado, se puede saber si la empresa genera pérdidas o utilidades en manera de dinero efectivo debido a la tasa de interés, y dependiendo del resultado se recomienda hacer una reserva del 10% en el efectivo de su empresa. Esta revista
También nos indica que para acabar con el problema de la tasa de cambio es necesario que las empresas reciban su pago en función de otros activos, bonos, materia primas, entre otros. Con este mecanismo la empresa decide en qué momento cambiar sus divisas o si se realiza una reserva de las mismas. Asimismo, se hace necesario que la empresa lleve a la práctica la técnica denominada forward, que es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio fijado y una fecha determinada. Con la empresa se asegura de que sus ingresos no cambien debido a que el contrato perdura en un determinado tiempo y el precio es fijado por el mercado. Es importante resaltar que estas son algunas de las técnicas más relevantes en la financiación de una empresa, aunque no son las únicas existentes en el proceso contable de una industria. Finalmente, si una empresa logra atravesar los problemas anteriormente mencionados en el momento de su creación y sigue este tipo de estrategias, tiene altas probabilidades de crecimiento con una estabilidad financiera aceptable. Como nuestro tercer paso tenemos el marco conceptual. Teniendo en cuenta nuestra investigación, es necesario tener claro unos conceptos que son básicos para entender el mundo de las finanzas y de la economía. Entre ellos, el primero que está es empresa. Empresa la definimos como la entidad que genera o proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que permite la reposición de recursos empleados y la generación de empleo. Como segundo concepto que debemos tener claro es la sigla PYME. PYME hace referencia a las pequeñas y medianas empresas que existen en el mercado de un país. Se les dice pequeñas y medianas empresas ya que cuentan con una cantidad limitada de personas o trabajadores y su presupuesto es mucho más reducido que el de una empresa a nivel macro. Es por eso que ellas cuentan con la asistencia de gobiernos, con la ayuda de los gobiernos. Como tercera definición tenemos sostenibilidad financiera. Este es un componente clave de la sostenibilidad organizativa, teniendo en cuenta que una organización es financieramente sostenible cuando puede pagar sus facturas, recibir ingresos, mantenerlos y mantener también los gastos en un balance. Podemos definir que la sostenibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas es la ciencia que se encarga de estudiar las necesidades humanas para suplirlas a través de los bienes y servicios que proporcionan las industrias. Y como último concepto es la economía colombiana. Teniendo en cuenta que Colombia es el cuarto productor mundial de café, el segundo exportador de flores, el cuarto productor de petróleo más grande en América Latina y el 25º a nivel mundial, podemos decir que la economía colombiana es un aparato productivo diversificado que tiene factores favorables y desfavorables, tanto en el sector público como en el privado. Como digamos la situación del sector público financiero no ha mejorado, el déficit en la cuenta corriente es baja, los niveles de inflación son bajos, pero también contamos como favorable que las reservas internacionales del país han subido, hay mejor cubrimiento de cartera y buenos niveles de rentabilidad por parte del sistema financiero, pero eso hace que nuestro crédito a corto plazo disminuya. Entre estos y muchos factores definen nuestra economía colombiana. Finalmente, pues teniendo en cuenta estos 4 términos planteados anteriormente, son importantes en nuestra investigación ya que nos ayudan a lograr entender cuál sería una técnica a implementar que ayude a que las pymes no sigan siendo esas pequeñas empresas que han sido durante todo este tiempo, sino que también sean reconocidas a nivel macro en el mundo, con objetivos no a mediano y corto plazo, sino a largo plazo. En el marco histórico se habla sobre la historia de ciertas palabras que son importantes en la economía. La palabra empresa proviene del italiano impresa y se refiere a toda entidad en donde el capital y el trabajo son factores de producción importantes a la hora de prestar un servicio a una determinada comunidad. El surgimiento de las empresas denominadas pymes se observa de 2 maneras. Una, las que se surgen por su organización, ya que tienen una gestión y un trabajo remunerado. Y las otras son de origen familiar, las cuales solo se preocupan por la supervivencia dejando a un lado los otros factores. La evolución de las pymes a nivel general, sobre todo las dedicadas al sector industrial,
comenzaron a adquirir importancia alrededor de los años 50 y 60. La sostenibilidad representa hoy en día un gran desafío para las empresas en el siglo XXI. Para poder competir a nivel mundial con países desarrollados, es muy importante tener ciertos factores, y al ser un país en vía de desarrollo es muy difícil la competencia en un mundo tan globalizado como lo está actualmente. Finalmente, las pymes son muy importantes en la economía, pues gracias a ellas es que se genera la mayor parte de empleo en Colombia, y por ellas es que se define la economía colombiana. Es por esto que se busca una estrategia para que estas mismas surjan como grandes empresas, ayudando a la economía colombiana en este país que está en vía de desarrollo. Como tercer paso de nuestra investigación está el diseño metodológico. Descripción metodológica. La metodología implementada en nuestro trabajo es el racionalismo, el cual proviene del latín ratio, razón. El filósofo René Descartes asegura que por medio de la razón se descubren las verdades universales. El racionalismo es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, complementada con el empirismo, y es donde el papel de la razón se acentúa en la adquisición del conocimiento. Las investigaciones en el área de las ciencias administrativas utilizan enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos. Su aplicación depende de la investigación y de la posibilidad de que el objeto de estudio intervenga por parte del investigador. El segundo paso son los niveles. Cuando se va a resolver un problema de forma científica, es muy conveniente tener conocimientos detallados sobre el tipo de investigación que se va a realizar. En nuestro estudio sobre las pequeñas y medianas industrias en Colombia, se implementó una investigación descriptiva, ya que se interpretan datos obtenidos de diferente material bibliográfico y se trabajan en hechos que suceden actualmente, analizando estudios, encuestas y todo tipo de procedimientos elaborados por especialistas que nos ayuden a contrastar el pasado con la realidad actual. El tercer paso es buscar el tipo de investigación. Nuestra investigación es una investigación básica, porque con ella se pretende ampliar el conocimiento científico acerca de las pequeñas y medianas empresas, buscando nuevas teorías, estableciendo comparaciones con antiguos conocimientos y conocimientos actuales, y obteniendo todo de diversos materiales bibliográficos que nos ayuden. Entonces, por esto es una investigación básica. Como cuarto paso es necesario definir el tipo específico. Nuestro tema de investigación es sobre las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Para esto se empleó el método inductivo del filósofo inglés Francis Bacon, el cual intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde datos particulares. Para aplicar este método seguimos unos pasos, los cuales son la observación y el registro, el análisis, la clasificación y la derivación inductiva de hechos particulares. Es importante resaltar que este método se aplicó en toda la investigación y se partió de diferentes estudios y datos particulares sobre las pequeñas y medianas empresas para llegar a deducciones más universales para poder ser aplicadas. Como cuarto paso tenemos el análisis de resultados. Teniendo en cuenta que Colombia es un país en vía de desarrollo que genera altas cargas tributarias a las pymes, en estos últimos años se han adelantado estudios acerca de nuevas oportunidades o mejores para la clase trabajadora. Es muy difícil tener datos precisos, estadísticos sobre las pymes, ya que la mayoría de estas micro y pequeñas empresas son informales, es decir, no están registradas en la Cámara de Comercio, no llevan un NIT, no llevan libros de contabilidad, no pagan impuestos. Entonces es muy difícil, aunque
Hay datos que son muy inciertos, que los llevan entidades como el DANE, el Confecámaras, pero no pueden aportar a la situación actual porque no son datos precisos y son muy inciertos. Por otra parte, las cifras indican que el nuevo modelo a nivel macroeconómico ha logrado avances en otros países como México, Chile, entre otros. Sin embargo, siempre se genera duda acerca del bienestar económico de un país, pues esto siempre se debe medir en índices de distribución de ingreso, niveles de desempleo y línea de pobreza. Y pues lo que refleja la realidad es muy difícil, pues las multinacionales siempre arrasan con lo que son las pequeñas empresas a nivel financiero, y pues estas no pueden asumir un liderazgo para defenderse ni apoyarse. Entonces es muy difícil que las pymes crezcan a nivel macro para competir en un mundo tan globalizado, donde arrasarían fácilmente con ellas si no tienen cómo afrontar la economía. Como quinto y último paso de nuestra investigación están las conclusiones. Todos los planteamientos mencionados en esta investigación acerca de la sostenibilidad de las pymes deben conducir hacia la puesta en marcha de medios prácticos y eficientes capaces de promover simultáneamente el incremento de la producción nacional, o sea, el Producto Interno Bruto, y el bienestar de la mayoría de los colombianos. Es importante señalar que los nuevos planteamientos en política económica y social tienen como meta comprometer la voluntad de los gobiernos, de los gremios de la academia y de los ciudadanos, y así llevar sus propuestas al Congreso de la República para minimizar el impacto que genera el elevado costo tributario que termina comprometiendo el escaso capital de las pequeñas y medianas empresas, obligándolas finalmente a desaparecer en una nación que no tiene suficiente identidad para apoyar los productos nacionales. Finalmente, se propone agilizar la puesta en marcha de los siguientes aspectos. Se debe adelantar más investigaciones que establezcan la verdadera realidad de las pequeñas empresas. A nivel gubernamental es importante que se generen políticas de apoyo a las pymes y que las multinacionales que traten de acaparar toda la riqueza nacional tengan mayores obstáculos para instalarse dentro del círculo económico de la nación. Las pymes deben contar con mayor accesibilidad al crédito, como también más capacitación y asistencia técnica. Es necesario que el gobierno disminuya las cargas tributarias para las pymes, porque esto es uno de los principales factores que determinan la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Se deben ampliar y financiar programas iniciados por el SENA y varias universidades encaminadas a fomentar una cultura de emprendimiento y espíritu empresarial que genere la formación de pequeñas empresas. Se hace urgente que el gobierno de turno no esté cambiando continuamente las políticas tributarias que generan desconfianza e inestabilidad para la inversión extranjera. Es conveniente generar una verdadera cultura empresarial que les permita a las pymes tener conciencia de su posición y papel en la economía. Es importante que las pequeñas y medianas empresas gocen de un régimen de excepcionalidad que les permita disminuir el sinnúmero de trámites, papeleo y los altos costos que generan la formalización de las mismas. Generar desde el gobierno central programas de incentivos y apoyo técnico y financiero a las medianas y pequeñas empresas para que se modernicen y así mejoren su competitividad, ampliar sus mercados y por lo tanto la producción y el empleo. Disponer de recursos financieros a mediano y largo plazo y con muy bajos intereses para los profesionales recién graduados o desempleados que inicien la creación de una pequeña empresa. Con esto finalizamos nuestro proyecto de investigación. Muchísimas gracias.